Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy. Gracias por estar con nosotros para el compromiso de este lunes, que estamos ya a 7 del mes de marzo, 7 de marzo. Comenzamos la semana laboral con muchas expectativas, hay muchas expectativas lamentablemente negativas. Sí. Lamentablemente. Buen día, Leandro. Buenos días, Nelson. Buenos días a todos los amigos televidentes de Geopolítica. En esta mañana, que es lunes 7, víspera del 8 de marzo, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y en medio de una vaguada en República Dominicana, que ya tiene 12 provincias en alerta, mientras sigue en alerta también el mundo con los conflictos que se dan geopolíticos alrededor, que tienen el epicentro en Rusia, pero en Ucrania, pero que se expande por todo el mundo. El mundo. Hoy amanece el petróleo un precio récord. Después del 2008, $125 Sí. el barril y 130 por otro lado. Sí. La referencia de Texas y la referencia de Brent en el mundo. Sí, es algo altamente preocupante. Así es, amanecemos también con la noticia de que el presidente de la República va a hablar esta noche. Sí. A las 9 de la noche. Nos imaginamos que esa prisa, porque el presidente habló hace una semana, con ocasión de la rendición de cuentas. Entonces, un discurso ya formal, porque es por una cadena de radio y televisión, o sea, es un discurso formal. No como del otro día, que fue por las redes sociales, que es un discurso del presidente, siempre es un discurso del presidente, pero no tiene la connotación de una alocución con esta formalidad, de modo que se ha presentado algo que amerite la intervención del jefe del Estado, no solo a través de una declaración o a través de su vocero, sino como suele hacerlo él directamente. Y nos imaginamos que se va a referir a esta situación, que sí, la situación internacional. Del petróleo, sobre todo, que $125 para nosotros es un precio bastante gravoso para nuestra economía. Abordaron al doctor Leonardo Aguilera, que es el presidente de la refinería, y él dijo: lo que nosotros tenemos allá que la tiene Néstor, él dijo lo siguiente. Ponle caso, Leandro, y póngale caso a los amables televidentes. Es rapidito, es menos de un minuto. Pregúntale a Néstor si lo tiene listo, para que se entienda. Dígame, Néstor. No lo tiene todavía. Ok, Néstor no lo tiene todavía. Pero el doctor Aguilera, en esa declaración, dijo: según proyecciones de bancos de inversión y de organismos internacionales, de continuar el ritmo del conflicto. No te oigo bien. No te oigo. No te oigo, Leandro. Ok. Ahí sí. De continuar el conflicto, el petróleo pudiera llegar a $125 el barril. Wow. Pero llegó más rápido que lo previsto. Más rápido de lo previsto. Sí. Vamos a escucharlo cuando lo tenga Leandro. Hay algunos periodistas y también políticos dijeron que Aguilera estaba exagerando, que también dijo que la República Dominicana, como todos los países que no producen petróleo, no tienen
reserva de combustible para largo plazo, para largo Claro, tiempo. esa fue una de las informaciones más preocupantes para mí, vista en los últimos tiempos. Y es Sí, que tenemos reserva pero, apenas para 45 días. pero que es la verdad. 30, 45 días. Sí, es una cruda verdad. Y hay una realidad. Un país petrolero tiene una infraestructura muy amplia, porque es un país Sí, que refina, procesa crudo. petróleo, extrae los subproductos más importantes, que son los que más se utilizan, son gasolina, gasoil, GLP, combustible para avión, todas esas cosas. Entonces tiene grandes depósitos, porque tiene que responder al ritmo de su refinación. Ujú. Pero un país que no produce petróleo, que tiene que comprar toda su provisión de combustible, su demanda de combustible, la tiene que comprar, ya sea en crudo o si refina, como el caso nuestro, pero también en productos blancos, que son ya los productos refinados. No puede disponer, por ejemplo, de una infraestructura. Sí. No puede gastar dinero en infraestructura. Tiene que dejarlo para comprar el combustible propiamente dicho. 200.000, Ah, 200 millones. No puede, no, no puede. Sería una locura. Entonces, todos estos países, los países de Centroamérica, el país que tiene un poquito más, una infraestructura más amplia de combustible es el Panamá, porque es un hub. sí, de varios países incluso. Pero después, países como nosotros no tienen esa gran cantidad esa amplia infraestructura de almacenamiento de combustible. Entonces decía eso y, le criticaron, pero es una realidad. Y lo Claro. de los $125, como tú dices, llegó más rápido Sí, sí, sí. que lo previsto. Ya hoy Muy el rápido. dólar, el barril está, no chequeé a cómo amaneció en la apertura en la bolsa de valores, que abre bien temprano, ¿no? 7 de la mañana, a cómo amaneció esta mañana, la primera Sí. apertura. Vamos a ver qué dice aquí eh, te colocaron por temor no, un De todas embargo. maneras, es altamente preocupante el petróleo ya por encima de los $100 como se ha establecido. Y estamos hablando de un 25% más de los $100, que sería como el punto de referencia, como diría, bueno, cuando llega a $100 se va a poner altamente, ya es insostenible para los países no Sí, productores de petróleo. Y estando pero 125 es mucho más preocupante entonces. exactamente. Sí, Aquí está ante el temor del embargo petrolero a Rusia, también otra locura en que van a incurrir o incurrirían los países europeos. Este lunes, el Brent, que es de referencia en Europa, $140. sí, Muy cerca del récord del 147 que fue en 2008. así es. Y yo no logro entender, Rusia acaba de mandar a hacer una lista de los países que han puesto que han colaborado con actividades de restricciones contra Rusia. Bueno, escúchame, Leandro, el West Texas, que es de referencia en los Estados Unidos y para esta parte del mundo, está a $130 con 50 centavos, Sí, eh, frente a 115,68 de la semana pasada. Oye, cerró $10 más que la semana pasada. Es una variación de precio vertiginosa. sí. Mira, y es preocupante porque
así como es de inflacionario, de inflamable Dígame, Leandro. el combustible, así es de inflacionario, toca todos los aspectos. A ver el videito para que tú te montes inmediatamente. Adelante, Néstor. ¿Acaso ya sobrepaso un poco los sectores? Pero evidentemente, si el conflicto no se disminuye, no solamente reitero el precio del petróleo, sino que el sistema de precios a nivel internacional se va a ver completamente. Aguanta para más de 30 años. Si el conflicto se agudiza, República Dominicana, como un país, sobre todo que son productores de Bueno, oyeron No parecía una previsión profecía, bastante, sino que bastante eso lo da la experiencia. la experiencia, exactamente. Claro. Entonces, una situación que a todos nos preocupa porque a todos nos va a afectar. Una creencia tonta. Bueno, estas cosas afectan a los pobres, a los países pobres, los ricos se las arreglan, ¿no? También terminan afectados. Terminan afectados en la misma medida en que su economía, la economía de sus países, también depende de combustibles, porque ¿cuántos países de Europa producen petróleo? En cantidad para ser autosuficiente. Ninguno. Ninguno. El petróleo de Europa está básicamente ahí en el Asia, en el África y en el Oriente, propiamente. Después hay Europeos, pequeños espacios de petróleo, pero mínimo. mínimo. Ninguno para. El petróleo es ahí en esa tercera donde dije, y aquí en América. O sea, son dependientes casi netos del petróleo importado. Que No petróleo, no solo petróleo, de energía en sentido general. No, exacto, de todos los. Porque hay digamos, otros combustibles que son fundamentales para ello. Porque ellos tienen una particularidad. Por ejemplo, el gas es como si fuera el petróleo para ellos. Es tan importante como el petróleo. No, claro, energía. Claro. Y también depende de energía importada. Sí, importada. Así es. Entonces tenemos eso. Yo no entiendo esa actitud. No servir, sino complaciente de Europa, cuando en efecto lo que más van a sufrir las consecuencias de todas esas instituciones son los propios europeos. Claro. Son cuestiones que tú no lo entiendes. Porque los mediadores número uno debieran ser los europeos para que no se produzca ninguna escalada, ningún tipo de conflicto. Su papel debió haber sido ese desde el principio. Claro. Sí, No estaba atizando y atizando. Como dijimos, eso no va a afectar a nosotros. Nosotros somos fuertes, somos grandes. Todavía los gobiernos lo hacen de manera bravucona por una posición ideológica, política o de servir lo que le dé su gana. O de fuerza. Al final lo que va a sufrir su propia población. Sí, algunos presidentes, mandatarios o ministros pueden pagar consecuencias graves en sus países, políticamente internas, por consecuencia de esa postura frente a un conflicto que le correspondía hacer el rol de mediador. La gasolina. Los pueblos no van a perdonar eso, porque los pueblos no están en guerra. No, los pueblos pasan facturas, y las facturas que pasan los pueblos son facturas electorales. Así es. No tienen otra. Ya ha habido una experiencia, por ejemplo, en España, a Aznar. Hubo un presidente que ganó cuando estaba abajo por muchos puntos en las encuestas, a partir de la guerra que se dio en Irak y la participación de España
de manera activa en nombre de la OTAN, que España se comporta como los perritos chihuahua. Le gusta mucho ladrar para que lo vean, que lo mienten. España encabezó un pelotón en Irak y eso provocó que un grupo de Irak, del Medio Oriente, provocara una explosión en la parada de Atocha, la más grande de allá en el centro de Madrid. Un atentado, sí. Un atentado que provocó muertos y destrucciones extraordinarias. Bueno, el día 11. Dos semanas. El 11 de este mes, justamente. Ah, bueno, 2 semanas antes de las elecciones, en la que el partido, el partido azul el Popular, estaba arriba en las encuestas ampliamente para la reelección de Aznar. ¿Y qué pasó? Se volvió el electorado. Era para la elección de Rajoy. Sí. La de Rajoy. La reelección de Aznar. No. Sí, la reelección de Aznar y ganó Zapatero. La elección abajo en las encuestas. Muy abajo. El candidato era Rajoy. ¿Era Rajoy? Ah, bueno. Sí, porque Rajoy, Zapatero se religió. Sí, Aznar no quiso, no se repostuló. Sí. Bueno. Además fue por una mentira, le atribuyeron a la ETA el atentado sin tener las investigaciones terminadas, porque como la ETA era el grupo que generaba las mayores repulsas en casi toda España, no así en el País Vasco. Le atribuyeron el atentado pensando que eso iba a redituar electoralmente, cuando se demostró que fueron yihadistas. Claro, por India y entrometerse allá en el problema de Irán. El pueblo le pasó factura. Sí. Y que vamos a la pausa con la expectativa de esta noche a las 9, el discurso del presidente de la República. Venimos ahora. Bien, seguimos en Geopolítica de este día y gracias por estar con nosotros. El tema internacional, obviamente, va a ser el conflicto en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Hay un dato que se barajó mucho este fin de semana, una información que publicó el New York Times, dando cuenta de que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos estaba alistando el envío de una comisión de funcionarios a hablar con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, y de inmediato los medios que se hicieron eco de esa versión del New York Times, que ya sabemos que el New York Times no inventa informaciones, las difunde después de mucha verificación con funcionarios de categoría que puedan confirmar ese asunto. A partir de ese momento, muchos medios comenzaron a especular que la intención de esa misión es explorar la posibilidad de que el gobierno venezolano se ponga de espalda a Rusia. Y que como Venezuela es un aliado importante de Rusia aquí en América, pudiera minar a partir de ese acercamiento del gobierno de los Estados Unidos, pudiera minar esa relación que sería bastante, lesionaría bastante la posición internacional del presidente Vladimir Putin. Cuando yo vi la información y de inmediato las especulaciones de que Maduro, por un asunto de conveniencia, le daría la espalda
a Rusia, yo dije, bueno, definitivamente los gobernantes de los Estados Unidos no aprenden de los errores y viven apostando detenerse a valorar el conjunto, no un árbol ni dos árboles, sino el bosque completo. Eso un buen cristiano quiere decir que si los Estados Unidos, los gobernantes de los Estados Unidos piensan que los chavistas son unos idiotas. Sí, mira, eso es bien poco difícil, porque además el estado de crispación en la que están las relaciones de Venezuela y Estados Unidos, que se ha soportado por el auxilio, por el apoyo dado por Rusia, sobre todo a Venezuela. Y China. Claro. Incluso cuando le tienes un embargo, un ahogamiento en términos económicos a Venezuela, si no hubiese sido por la intervención de Rusia y China, hubiese colapsado ese país. Claro, Sí. claro. Plantearse algo como eso es casi un absurdo. En medio de que otros países latinoamericanos, incluyendo la República Dominicana, se sumó a la lista de unos 16 países que enviaron una comunicación de repudio a la inclusión rusa en Ucrania. Pero eso es casi imposible verlo de Venezuela. Incluso Brasil, que es un tipo de extrema derecha al que está gobernando, pero el interés que debe primar es el de su país. Dice, sí, las sanciones, muy bien, para ustedes que hacen sanciones a Rusia. Y nosotros que tenemos un comercio abierto con ellos en varios componentes, que eso impacta de manera directa en nuestro comercio. Y nosotros no nos quedamos así. De miles de millones de dólares. Claro. Y si nosotros no podemos dar al embargo a Rusia, porque nosotros dependemos de alianzas importantes con Rusia. Y del comercio con Rusia, y del intercambio. Sí. La India, claro. La India su gobierno acaba de decir, nosotros no estamos de acuerdo con la intervención de Rusia en Ucrania. Ahora, nosotros no nos vamos a sumar a ningún bloqueo, ni a desconectar el switch, nada de eso. Nosotros vamos a seguir nuestro comercio, que es muy activo y muy importante, lo vamos a tener con Rusia. Porque no acaban de entender, los Estados Unidos y la Unión Europea, que Rusia no es una república bananera. Claro, que tú lo puedes cerrar una llave, ya se acabó. Así no puede ser. Pero además, y no tan además, sino en el conjunto, las sanciones a Venezuela no funcionaron de nada. Venezuela está hoy en una situación prácticamente normal. Un amigo que vino de Caracas hace unos días me dijo, si tú vas a Caracas ahora, yo estuve en Caracas en diciembre del 20, hace ya un año y pico. Si tú vas a Caracas ahora, te va a parecer que estás en la Caracas, con nosotros porque íbamos muchos amigos y yo a Caracas, y otros amigos, que va a estar en la Caracas de los años 80 y 90. Wow. Que eran tapones inmensos, tan largos los tapones, que tuvieron que recurrir a la división de las placas, los pares un día y los impares otro día. Porque todos los vehículos no podían salir el mismo día, al mismo tiempo todo, porque eran tapones interminables. Dice, bueno, pero no están a esos niveles todavía, pero tapones larguísimos en Caracas, los restaurantes llenos, el bolívar prácticamente desapareció, lo que circula es el dólar, porque los líderes venezolanos se las ingeniaron para dolarizar la economía sin declararlo, para poder romper el bloqueo y que esas medidas no siguieran deteriorando su moneda. Sí. Entonces, no han funcionado las medidas punitivas en Venezuela y mucho menos en Rusia. Es que el país ya, el mundo cambió. Ya, como decían en el campo, es que la pava no por le ponía ya. Es decir, el interés supremo de los Estados Unidos no puede ser el interés de todas las naciones del mundo. Yo no me explico cómo el centro de Europa
simbolizado en la Unión Europea es totalmente consona con una política que le hace daño a ellos. De verdad, esa parte, yo lo repito, es la que no quisiera entender. ¿Sí? No es verdad que la geopolítica puede ser importante que el bienestar de tu propio país. Hay cuestiones así que los líderes Y se no, obnubilan. y no me vayan a decir que ellos son defensores de la democracia, de las libertades, porque no es verdad que nunca lo han sido, porque ellos han sido cómplices de los más grandes atropellos hechos en los últimos años, encabezados por Estados Unidos a través de la OTAN. Es decir, no es porque ellos son demócratas ni defensores de los mejores derechos de los ciudadanos del mundo. Eso tampoco es verdad. Claro que no, es una conveniencia momentánea. Claro. Además, surge de inmediato la pregunta, pero ¿y por qué en vez de ir a hablar con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, no hablan con el presidente que ellos reconocen? Un payaso que ellos reconocen como presidente encargado de Venezuela. Eso fue decapitado ya en todo sentido. Eso no creen en ellos ni los venezolanos ni los gringos ya. Pero ya bueno, la payasería se le fue la magia de la payasería. bueno, pero en la formalidad, a quien reconocen los Estados Unidos y algunos países de Europa como presidente encargado, no es encargado de que es a ese sujeto. Pero que vayan y hablen con él para que le dé la espalda a Rusia. Ya eso ha pasado. Ya nadie miente a Guaidó como presidente encargado. Pero mientras tanto tiene el embajador que tiene que reconoce Estados Unidos es un tipo que vive en Estados Unidos hace muchos años y lo reconocen como embajador. Sí, pero de Guaidó. Es una forma de estropear y se ha prestado la República Dominicana para estropear a los intereses de Venezuela, los intereses legítimos de Venezuela a través de muchísimos tipos de eso. No, nosotros no. No, esa fue una montaña rusa que le hizo Danilo a los Estados Unidos. Ajá. Sí. Después de eso no se dio un paso más en la dirección de prestarse a esa vagabundería. Ya. Ni reconocimos embajador, aunque se dijo que le iban a acreditar. Eso también fue un disparo de salva. Ni se sacó el embajador venezolano de aquí. Salió cuando cumplió su misión y lo removió el presidente Nicolás Maduro. Ni sacamos nuestro embajador en Venezuela. No. Y los fondos que tenía Venezuela aquí a través de Refinancia, que se lo congelaron por un tiempo en el gobierno de Danilo Medina. Sí, lo congelaron, pero después incluso algunos querían dárselo, proponiendo que se lo den a la marioneta esa de Guaidó. Pero bueno. En eso Felucho fue sensato. Dijo, no, tenemos un dinero ahí, pero no podemos entregárselo a ninguno de los dos. Porque entonces, si entregamos a uno, estamos tomando partido igual que al otro. Entonces, mejor dejamos ese. No sé qué pasó después con eso, pero creo que eso lo resolvieron de manera silenciosa. Ojalá que haya sido así y que sea la mejor. Mira, mientras tanto, ya se habla en Europa, en los Estados Unidos, en alianza con la Unión Europea, de alternativas a la salida de Zelensky de Ucrania. Se habla de gobierno paralelo. Un gobierno en el exilio. Un gobierno en el exilio. Y se habla de resistencia como última opción, ya no viable, como ya establecen algunos analistas y especialistas en materia internacional dentro de esos países, Estados Unidos y Europa. Vamos a la pausa. Sí, porque con esa parte del comentario vamos a terminar, porque no podemos despachar eso que surgió a última hora. No lo podemos despachar en una cápsula. Sí. Tenemos que analizar esa posibilidad y los antecedentes de una posibilidad como esa y qué ha ocurrido con los gobiernos en el exilio o los gobiernos paralelos. Vamos a la pausa y venimos de inmediato.
Bien, seguimos en geopolítica y antes de la pausa habíamos dicho que hablaríamos del tema de la salud, Leandro, de la posibilidad Gracias. que se ha estado barajando de que se cree un gobierno paralelo o un gobierno en el exilio. De entrada, las dos posibilidades, lo que plantea es una realidad. Es insostenible la posibilidad de Zelensky en Ucrania. Está condicionada, ¿verdad? La opinión pública y el mundo ucraniano pueda vencer al ejército ruso. Claro. Y la otra, también la posibilidad de que no opere con éxito una resistencia interna a modo de guerra de guerrilla. Entonces viene la parte práctica. Un gobierno paralelo dentro de Ucrania carece de todo sentido, porque sería una especie de Juan Guaidó en ucraniano. Sí. Sí. Y un gobierno en el exilio. La historia que hay en el mundo de los gobiernos en el exilio es que son poco menos que nada. Sí, eso es, mira, primero no es una especie de Juan Guaidó, porque en Venezuela no ha habido una embestida como la que hay ahora en Rusia contra... No, pero si siguen reconociendo Sí, a sí. Zelensky, sería un gobierno de una cuadra. Sí, A lo sumo. pero además sería un peligro que ya está claro que Rusia no solamente va ni por Crimea ni por la zona de Donbass, va por Ucrania por completo. Ya Ucrania está cercada por todos los 4 puntos. Que no era la idea. No, menos por el oeste, pero después por los 3 puntos es así que va. Así ya es inminente la toma, no solamente de Kiev, sino de toda Ucrania por parte de, de Rusia. Que no era la idea. Ya, pero las circunstancias han ido provocando, porque Zelensky, en vez de buscar una medida de cercanía de alguna manera de disuasión con Rusia, ha querido provocar incluso más. Sí, pidió la intervención ahora pide la intervención de los Estados Unidos. Es decir, él cada vez se acerca más de un posible entendimiento con Rusia. Entonces, ya es eminente que Rusia tomará Ucrania por completo. Y un gobierno interno en territorio ucraniano, en una zona como están planteando paralelo, sería un peligro, porque sería facilitar para mover tropas de la OTAN. Ellos lo quieren poner también, es posible en Polonia, una zona en Polonia, como Polonia es parte de la OTAN, para justificar una posible agresión como parte, como que si fuese a la OTAN. Y dice un especialista de los Estados Unidos que eso es es trasladar el mismo conflicto, porque exactamente Rusia lo que no quiere es que haya tropas de la OTAN en Ucrania. Entonces, okay, se la pone al lado, sigue siendo igualito el mismo conflicto. Es lo mismo. Al contrario, no, al contrario. Internacionaliza el conflicto. Sí. Porque si se confronta con la OTAN desde Polonia, ya significa que se ha extendido a Europa el conflicto. Sí. Y como la agresión a uno es la agresión a todos, según el estatuto de la OTAN, entonces entraríamos en el terreno de la confrontación a escala continental en Europa, lo cual sería ya prácticamente la declaratoria de una tercera guerra mundial. Así es. Entonces el gobierno en el exilio, los gobiernos en el exilio no funcionan. Los españoles formaron gobierno en el exilio cuando perdieron la guerra civil. Yeah. Los republicanos formaron gobierno en el exilio. Eso es un ejercicio momentáneo para conformarse con algo, mientras, por eso es de reconocer que no tienen otra posibilidad. Al final eso se diluye, se va diluyendo.
La resistencia es otra cosa. Pues la Segunda Guerra Mundial, los franceses tienen la mayor gloria de una resistencia de verdad importante. Bueno, mantuvieron una resistencia contra los nazis. La resistencia dirigida por Charles de Gaulle, que mantuvo en jaque a las tropas alemanas, pero tampoco vino a funcionar cuando los aliados tomaron Normandía, Claro. el desembarco de Normandía. Eso no funciona. No, no, no. Tiene visibilidad mundial, eso sí, Claro. tiene visibilidad mundial. Y es como Tiene el un premio, apoyo. es como un premio de consolación. Ajá. Hasta ahí hasta que se arregle todo, pero al final Sí. todo el mundo sabe que no estamos bregando con cualquier país del mundo. Estamos hablando con el país certificado más poderoso en materia de armamentismo en el mundo, como es Rusia. Eso es como la primera finalista en los concursos de belleza, la virreina. ¿Dónde funciona eso? Nada, nada más ese día, hasta ahí terminó ya. Hasta ahí terminó. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque ni siquiera repiten como para No, el próximo año. tú puedes participar a ver si llega al reinato. Se quedó ahí. Me quedó ahí. Eso es. La primera finalista. Ah, la Nadie ganadora ya se acabó. Nadie se acuerda quién fue la primera finalista del concurso del Miss Universo. De ningún concurso. De ningún concurso. Sí. Así. Eso es igual que los gobiernos. Yo no sé, porque el interino es una modalidad que yo nunca la hubiese. Pues está el de encargado, además de interino, encargado. Encargado, sí. Como en Venezuela, el payaso aquel. Y yo creo que nosotros contribuimos a ponerle su puesto a Guaidó. Creo yo. Sí, sí. Contribuimos así a llevarlo a la realidad. Sí, porque es que en América Latina y en República Dominicana no encuentra tanta gente con tan poca cabeza o tan adocenados que no son capaces de tener posiciones por lo menos decentes. Cuando hay un conflicto, tú tienes que ser coherente, es decir, tú tienes que plantear las cosas como son y tu papel de oriental no puede ser para desinformar a la gente. No. Y si no se justifica una cosa, tú tienes que decir que no se justifica. Ni una ni la otra. Todas, como la monjita. Pero hay que ser respetuoso en el ejercicio de la comunicación. Porque una de las funciones importantes de la comunicación es orientar, es educar. Y tú tienes que tener la capacidad de orientar a la gente para que no aumente la confusión, porque si no se hace un ejercicio de irresponsabilidad frente a un conflicto. No importa dónde se dé, como es el caso ahora de Escocia. Es correcto, es correcto. Tiene que jugar ese rol. Pues estamos en un callejón que tiene salida, porque lo que se planteó, lo que debió ser en un principio, que fue la negociación, encabezada la mediación por la Unión Europea. Así es. De repente, en medio del conflicto, a escala ya importante de la guerra, siguen surgiendo algunas voces que hablan de la mediación. Por ejemplo, el presidente de Turquía, que en un momento parecía como que se había puesto del lado de la Unión Europea y desdeñando la gran amistad que tiene con Rusia. Bueno, ayer mantuvieron una conversación de 1 hora, Putin y Erdogan, y Erdogan insistió que ahí lo que hay que negociar y que ellos no se van a prestar a sancionar a Rusia ni a bloqueo ni nada de esto. Ellos tienen un gran comercio con Rusia. Y un gran comercio. Y hay que tener en cuenta la posición geográfica de Turquía. Ahí sí. Que si Turquía cierra por ahí esa salida al mar y bloquea a Rusia por esa parte, bueno, se le pone más difícil. Bastante difícil.
porque solo le quedaría la salida por el Mar Negro, que es Crimea, que ya la tiene. O sea, que la posición de Turquía es muy importante. En un principio, él condenó la ocupación, pero dijo que no se iba a prestar al bloqueo ni a las sanciones. Y sería mucho de Turquía, Porque además, porque Turquía fue salvada justamente por los rusos en medio de un conflicto interno fuera de serie que hasta amenazó con un conflicto, ¿cómo se llama? Con un golpe de Estado claro, en Turquía, y que claro, fue asesinado en un espacio público el embajador ruso allá. Hay que recordar eso. ¿Por qué no le damos seguimiento a la política internacional? Y un avión ruso fue tumbado en la zona de Turquía. Y se creía que era Turquía realmente, pero fueron lo contrario a los turcos, lo que hicieron sí, el derribamiento del avión ruso. Y posteriormente pagaron porque fue la propia gente de ISIS que estaba ahí, alguna ramificación de ISIS en Turquía. exacto. Y entonces, no, pero además, en algún momento Turquía fue sancionada también, fue con estas sanciones que se han inventado Estados Unidos, también fueron víctimas de eso. En algún momento del conflicto interno turco, con bastante ácido y cruento, porque el golpe de Estado y la reacción fueron igualmente violentas. Sí. Entonces, si ya conocen esta receta, los efectos de esta receta no se van a prestar a que se lo apliquen a otro país. Cuando pase este conflicto, que todo esté normal, yo espero que tengamos la oportunidad de tomar un café allá en Estambul alguna vez. Está bien. Iremos allá y pondremos un pie en Asia y un pie En Europa. en Europa. Sí. Sí. Como cuando tú vas en Ecuador, estás en la línea ecuatorial, tú tienes exactamente un pie en la mitad del mundo y el otro pie en la otra mitad. Ahí que está la línea de la mitad del mundo. Ahí se parte el mundo. Sí. Los dos pies en ambas mitades. Eso solo es posible ahí en ese lugar. Así que te invito a Estambul. Gracias, Nelson, por Y tú pagas. No, claro. Vamos a hacer compromiso público. Está bien. Hasta mañana. Gracias a ustedes también por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 8 de la mañana. Otra entrega en medio de estos líos Wow. que son interminables.